Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la telecapacitación con el tema retinopatía diabética, dirigida por nuestro ponente, el doctor Guillermo Barriga Salaberry, médico asistente del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Barriga, es un honor tenerlo con nosotros. Le doy pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero agradecido por la invitación a estar presente en este tipo de capacitaciones. Me complace mucho poder hablarles de un tema que dominamos bastante en el servicio. Tenemos muchos pacientes diabéticos en nuestro hospital y este es un problema de salud ocular que ya hace mucho tiempo nos tiene en vilo por la cantidad de pacientes que cada vez vemos. Entonces, empezando con la ponencia, quiero destacar que en esta presentación me he propuesto 3 objetivos principalmente, ¿no? Conocer el impacto epidemiológico del compromiso ocular en la diabetes. Van a ver ustedes que hay números que realmente son espeluznantes con respecto a la diabetes y la retinopatía diabética de la que les voy a hablar. Lo otro que me interesa es que se pueda tener una herramienta para aprender a diagnosticar retinopatía diabética. Creo que esta presentación va a estar a disposición de todos ustedes, podrán revisarla después con más detenimiento. Planteo algunas, como les digo, algunas herramientas para aprender a hacer el diagnóstico de retinopatía diabética. Y finalmente conocer los niveles de compromiso retiniano y qué hacemos nosotros los oftalmólogos para el tratamiento respectivo. Es algo que me gustaría que conozcan para que sepan qué es lo que hacemos por los pacientes diabéticos que tienen este mal y que optan por tratarse y ver si pueden recuperar su visión. Entonces, empezando con el primer objetivo, la diabetes mellitus como problema de salud pública ya la conocemos mucho. Para mucha gente estamos atravesando una epidemia realmente de diabetes. Se espera que en los próximos años esto se vaya incrementando, pero por lo pronto sabemos que la incidencia de diabetes mellitus en la población occidental va de 1.5% en la población de 20 a 39 años hasta 20% en la población de 75 años. Esto es importante porque 1 de cada 5 pacientes mayores de 75 años pueden tener ya diabetes y estamos hablando de una población muy grande y que sigue creciendo, esta población de mayores de 75 años. Por otro lado, sabemos que habrían 140 millones de diabéticos a nivel mundial y la cifra se duplicará en las próximas 2 décadas. Estas son cifras realmente, como les decía, espeluznantes porque nos vamos a ver rodeados de muchos pacientes diabéticos de aquí a unos años y debemos estar preparados para atenderlos, no solamente desde el punto de vista ocular, sino desde el punto de vista metabólico y sistémico, ¿no? Porque esto no afecta solamente a los ojos, como ustedes saben. Y bueno, el 80% corresponden a pacientes diabéticos no insulino dependientes, que es la forma de diabetes más común que vemos aquí en nuestro hospital y en general en todas partes del mundo, ¿no? Con respecto a la diabetes mellitus en el Perú, tenemos trabajos como el del doctor Seclen, que ya hace un buen tiempo nos pudo contribuir con estos datos, donde encontró que la prevalencia más importante de diabetes siempre está en las ciudades más grandes. El trabajo se hizo en varias ciudades, Lima fue una de ellas, y ahí se demostró la mayor cantidad de diabéticos. Le sigue en importancia
Piura y Tarapoto, que fueron las otras dos ciudades evaluadas en aquella oportunidad. Y curiosamente las dos ciudades correspondientes a la sierra, que también fueron evaluadas, tenían prevalencia más baja. Parece ser que esto se comporta igual en la actualidad. Es de esperar que en las grandes ciudades donde los regímenes alimenticios son bastante diferentes a los de la sierra, contribuyen a que nuestros pacientes desarrollen diabetes con más frecuencia que en aquellas ciudades donde la alimentación no está privilegiada por este tipo de alimentación y más bien por ella misma y seguramente por otros hábitos de vida también adquiridos en estas poblaciones, la diabetes no es tan prevalente. Pero en el Perú deberíamos esperar que en las grandes ciudades haya una prevalencia de diabetes bastante importante. En la actualidad, y por datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia estimada de diabetes para el Perú es de aproximadamente 5% de la población mayor de 25 años. Sigue siendo un número importante si tomamos en cuenta que estamos considerando toda la población económicamente activa y que de esa población un 5% padezca diabetes ya es un número importante si sacamos cuentas, ¿no? Y se estiman que aproximadamente deben haber 1,5 millones de diabéticos en el Perú, y esta cifra va creciendo año a año. Por eso es que es tan importante tener en cuenta las consecuencias que vamos a ver en estos pacientes que se hacen diabéticos, ¿no? Una de ellas, la primera que les muestro en esta viñeta, es que el riesgo de ceguera para un paciente diabético es 25 veces mayor que la de un paciente no diabético. Y a ese solo hecho invita a tener las precauciones del caso. Cuando uno es diabético, debe cuidar de su salud ocular porque existe un gran riesgo de desarrollar ceguera si no se controla adecuadamente. Y lo otro que es importante para la diabetes mellitus es que es una enfermedad que puede ser asintomática hasta las fases tardías de la enfermedad. Podemos tener pacientes con problemas oculares que no saben que están diabéticos y que no saben tampoco que están desarrollando retinopatía diabética. Y esto es algo que realmente preocupa porque siendo una enfermedad silente puede avanzar sin que el paciente se dé cuenta y por lo tanto llegar muy tarde a los servicios de salud para donde entonces ya no va a haber posibilidades de darle un tratamiento adecuado. Tengámoslo presente entonces. Y en cuanto a retinopatía diabética, cifras de estimaciones hechas en otros países como Estados Unidos, se sabe que, por ejemplo, allá en el norte, el 12% de los casos de ceguera ocurren por retinopatía diabética. Esto es importante. Uno de cada 10 pacientes ciegos es ciego por diabetes, ¿no? Y esto ya es importante por solamente el hecho de mencionarse. Y es la primera causa de ceguera entre los 20 y 64 años, que como les decía, es la edad en la que la población es económicamente activa. O sea, va a tener un impacto económico muy importante desarrollar diabetes y retinopatía diabética en esta época de la vida, ¿no? Y lo que es lógico de pensar es que la enfermedad se trata mejor antes de que aparezcan los síntomas. Por lo tanto, tenemos que diagnosticarla precozmente. Y esto pasa pues por una serie de estrategias que no es ahora el motivo de esta charla, pero que hay que tener en cuenta que deberán implementarse en el futuro. En cuanto a la retinopatía diabética en sí misma, el 20 a 25% de los diabéticos no insulinodependientes tienen retinopatía diabética al momento del diagnóstico de su diabetes. Esto es lo que les decía que es importante. Si a eso le agregamos que la retinopatía diabética suele aparecer 10 años después de que un paciente se hace diabético, entonces quiere decir que hemos perdido 10 años para hacerle el diagnóstico de diabetes a este paciente y por ende también de retinopatía diabética, ¿no? Entonces, comencemos a tomar en cuenta estos datos porque tienen que ver con estas estrategias que les mencionaba de hacer despistajes para evaluar si nuestros pacientes que ya son diabéticos tienen retinopatía diabética o no, y más bien ir viendo también que de tener retinopatía diabética probablemente el momento del diagnóstico de la diabetes también ha sido demasiado tardío, y aquí tenemos que
las estrategias, implementarlas para quienes hacen el diagnóstico de diabetes, ¿no? En la segunda viñeta, el 98% de los diabéticos insulinodependientes y el 78% de los no insulinodependientes presentan algún tipo de retinopatía diabética a los 15 años de enfermedad. A esto llamaba yo la atención de la viñeta anterior. Cuando un paciente ya tiene cierto tiempo con diabetes, recién después de cumplir ese tiempo de una diabetes no diagnosticada o maltratada, si es que ha sido diagnosticada y no se ha tratado bien, recién a los 15 años vamos a encontrar que los pacientes desarrollan algún tipo de retinopatía en sus ojos, y por lo tanto tenemos por lo menos 10 años para evaluar a nuestros pacientes y ver si ya desarrollaron retinopatía diabética o no, antes de que ocurra con lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Lo otro que hay que recordar es que la retinopatía diabética proliferativa, la forma más grave de retinopatía diabética, aparece en el 50% de los pacientes diabéticos insulinodependientes con más de 15 años de enfermedad. Otro dato importante, sobre todo si manejamos pacientes insulinodependientes, en ellos tenemos que tener mucho cuidado porque generalmente la retinopatía en general avanza más rápido y pasa de un estadio a otro en cuestión de pocas semanas a veces, ¿no? Entonces, cuando un paciente no insulino dependiente ya tiene tiempo de diabético y no se controla bien, las posibilidades de que desarrolle la retinopatía más grave es del 50%, o sea, 1 de cada 2 se va hacia la retinopatía diabética proliferativa, que está a puertas ya de dejar ciego al paciente, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y en general, bueno, cada año se estiman 63.000 casos nuevos de retinopatía diabética proliferativa y 50.000 casos nuevos de edema macular. El edema macular, como vamos a ver más adelante, es la causa más frecuente de pérdida de la visión en pacientes diabéticos, que hay que saber también diagnosticar y estimar. Entonces, en cuanto a retinopatía diabética, hemos aprendido que la prevalencia se incrementa con la edad. A mayor edad del paciente diabético, mayor posibilidades de desarrollar retinopatía diabética, y se incrementa con el tiempo de enfermedad. O sea, mientras más tiempo de diabético tiene diagnosticado o tiene ya la diabetes en el organismo, estos pacientes, mientras más tiempo tienen la enfermedad, más probabilidades tienen de desarrollar una retinopatía diabética. Y después de los 20 años de diabetes, pues casi el 99% de los diabéticos insulinodependientes, casi el 100%, ya tienen retinopatía diabética. Y en el caso de los no insulinodependientes, 2/3 de ellos, el 60%, ya tienen retinopatía diabética después de 20 años de diabetes mal controlada. Pero la diabetes no comienza igual en todas las edades, y aquí tenemos un cuadro donde es importante recordar que la diabetes, aún siendo insulino dependiente, es rara la retinopatía diabética en los pacientes diabéticos insulino dependientes es rara de ver antes de los 5 años. Y más bien, conforme avanza la edad, entre los 5 y 10 años, el 27% de esta población, de este rango de edad, ya puede tener retinopatía diabética. En los pacientes mayores de 10 años, el 71%, y después de los 30 años, el 90% de los pacientes insulinodependientes tienen retinopatía diabética. Y de este 90%, 1/3, 30%, desarrollan la forma proliferante, que es la forma más grave de retinopatía diabética. En los diabéticos no insulinodependientes, la enfermedad puede estar presente en el momento del diagnóstico de la diabetes. Acuérdense que la diabetes en esta etapa de la vida puede ser completamente asintomática, tanto en la sintomatología que provoca la diabetes como en las complicaciones que provoca, como puede ser la retinopatía diabética. Un paciente puede estar con retinopatía diabética y no manifestar todavía problemas oculares hasta muy entrada la enfermedad, después de muchos años de haber debutado con su diabetes, ¿no?
Ya en cuanto a la retinopatía diabética proliferativa, que es la forma más grave de retinopatía, como lo he dicho, esta se va a desarrollar en el 3% de los pacientes no insulinodependientes de más de 10 años de enfermedad. 3% de este grupo es un número importante, sobre todo si sabemos que estos pacientes no controlan bien su glicemia y que la progresión de la enfermedad ocular va a ser casi indefectible, va a ocurrir y por lo tanto van a alcanzar la ceguera un gran número de estos pacientes que desarrollan retinopatía diabética proliferativa. En cuanto a los diabéticos insulinodependientes, también podemos saber que se va a desarrollar en el 14 a 17% de estos diabéticos a los 15 años de enfermedad y en el 50%, como lo dijimos hace un momento, en aquellos que tienen diabetes por más de 25 años. Entonces, en estos pacientes con más tiempo de enfermedad, el cuidado que debemos tener con ellos debe ser mucho mayor. Otro dato importante que está en la siguiente viñeta es recordar que un paciente en el que diagnosticamos una retinopatía diabética no proliferativa se puede convertir en proliferativa en el 50% de los casos en el lapso de un año. Esto es un dato muy importante. La retinopatía diabética avanza muy rápido, sobre todo si hay factores predisponentes para que esto ocurra. Vamos a ver más adelante qué factores de riesgo pueden contribuir, pero saber que en un año puedo convertirme de no proliferativa a proliferativa es un tema que debemos conversarlo con nuestros pacientes para que pongan énfasis en sus cuidados, en su tratamiento, ¿no? El riesgo de ceguera generalmente ocurre por complicaciones de la retinopatía diabética proliferativa, y estos son el hemovitrio, que es la presencia de sangre en el vitrio. El sangrado en el vitrio es una causa de ceguera para los pacientes diabéticos con retinopatía. La otra forma de pérdida de visión es el desprendimiento de retina, que puede generarse por tracción de lo que va ocurriendo dentro del vitrio. Y finalmente, como una complicación consecuente de la gran isquemia que genera la diabetes en la retina, se puede desarrollar glaucoma neovascular, que es la otra causa de ceguera importante para los pacientes diabéticos con retinopatía diabética proliferativa. En fin, después de 30 años de enfermedad, si uno no ha controlado adecuadamente la diabetes y la retinopatía del paciente, 2 a 7% serán ciegos, ¿no? Y el otro dato también muy importante es que de los ciegos por retinopatía diabética, sabemos que en 5 años el 36% de estos ciegos se van a morir, probablemente por otras complicaciones relacionadas con la diabetes. Por lo tanto, el diagnosticar una retinopatía diabética y no tratarla bien puede condenar a que un paciente primero se vuelva ciego y después de ciego, en los próximos 5 años se pueda morir en 1/3 de esta población. Entonces, este es un dato también muy importante a tener en cuenta. Estos son los factores de riesgo para desarrollar retinopatía diabética. En la columna de la izquierda ven las condiciones: gestación, hipertensión arterial, enfermedad renal, anemia, hiperglicemia crónica, hiperlipidemia, son factores de riesgo para que la retinopatía diabética avance más rápido. Y algunos valores obtenidos de los estudios hematológicos que se pueden hacer en pacientes diabéticos: la hemoglobina glicosilada por encima de 7.5 predispone a desarrollar una retinopatía diabética. La glicemia en ayunas por encima de 125, los mismos valores que sirven para el diagnóstico, siguen sirviendo para tener en cuenta de que si no bajamos estos valores, el paciente va a desarrollar retinopatía diabética más fácil. Y abajo, resaltado en rojo, también está la presión arterial, que sabemos que con valores por encima de 140/90, la posibilidad o la probabilidad de desarrollar retinopatía diabética se incrementa significativamente. Los otros datos son importantes, son anormales como ven ustedes ahí, pero no tienen tanto impacto sobre el desarrollo de retinopatía diabética como los 3 que hemos mencionado. Existen estudios multicéntricos que sugieren que la ceguera podría reducirse del 50% al 5% con un tratamiento apropiado de la retinopatía diabética proliferativa. Y esto pasa, como les decía en slides anteriores,
por hacer un diagnóstico oportuno y recibir un tratamiento adecuado. Entonces, consiguiendo eso, el 50% que tenemos actualmente de pacientes que pueden desarrollar ceguera se puede reducir al 5% con un manejo de este tipo apropiado, ¿no? En condiciones casi ideales, este es el otro dato que tiene que ver con el diagnóstico. En condiciones ideales se ha podido demostrar que médicos no oftalmólogos fueron capaces de detectar retinopatía diabética solamente en un 50% de los casos que se les presentaron. Cuando son oftalmólogos, hay un 90%, se incrementa la posibilidad de hacer un diagnóstico apropiado, y solamente cuando se habla de especialistas en retina, se puede conseguir que un 100% de los pacientes diabéticos con retinopatía que se les presenten sean diagnosticados adecuadamente. Con esto, ¿qué queremos decir? Con esto queremos decir que tenemos que capacitarnos y superar tanto oftalmólogos como médicos no oftalmólogos en superar estas cifras, ¿no? Quién sabe si lográramos que el 80% de nuestros médicos no oftalmólogos pudieran diagnosticar retinopatía diabética, y que todos los oftalmólogos, inclusive los especialistas en retina, pudieran diagnosticar apropiadamente retinopatía diabética, nuestros diagnósticos serían más precoces, los tratamientos más oportunos, y probablemente esa cifra de reducción de ceguera de la viñeta anterior se podrían cumplir, ¿no? Y bien, otros datos que tienen que ver con retinopatía diabética y gestación, que también es, como vieron ustedes, un factor de riesgo para desarrollar retinopatía diabética. Cuando una mujer gestante sin retinopatía diabética tiene diabetes y empieza a gestar, tiene el 10% de riesgo de hacer retinopatía diabética durante la gestación. O sea, el solo hecho de ser diabética y entrar en gestación la condiciona para desarrollar con 10% de probabilidades de retinopatía diabética durante esa gestación, ¿no? Y cuando la mujer gestante ya tiene una retinopatía diabética no proliferativa, se embaraza, el 47% de estas mujeres ya con retinopatía diabética van a progresar en su retinopatía. O sea, si era leve, van a pasar a moderada, y si era moderada, a severa, en el 47% de los casos. Y si ya tenían una retinopatía diabética no proliferativa avanzada, el 5% se va a convertir en retinopatía diabética proliferativa solamente por el hecho de estar gestando, ¿no? Postparto se ha podido demostrar que hay hasta un 29% de las mujeres con retinopatía diabética pueden regresionar. O sea, si estaban en una retinopatía diabética moderada o severa, pueden pasar a una condición un poco mejor, una retinopatía leve o moderada, solamente por haber terminado la gestación. Ahora, el 50% de las mujeres diabéticas con retinopatía diabética durante la gestación es probable que puedan requerir tratamiento láser para controlar la retinopatía y sobre todo el avance hacia la ceguera. Así que tenemos que ponerle mucha atención también a las mujeres gestantes que ya tienen diabetes, porque la retinopatía puede aparecer o empeorar si es que ya la tienen, ¿no? Y con respecto a la retinopatía diabética proliferativa, pues simplemente casi el 50% de las mujeres gestantes, de las mujeres que se embarazan estando con retinopatía diabética proliferativa, van a progresar a formas severas de retinopatía diabética proliferativa que puede llevarlas a la ceguera, ¿no? Entonces, estos datos son bien importantes, sobre todo que pueden servir para recomendaciones a las mujeres gestantes, a las mujeres que quieren gestar y tienen un problema diabético intercurrente. El inicio del tratamiento para todos los tipos de pacientes diabéticos va a ser siempre la aparición de manchas algodonosas, que más adelante vamos a describir, pero son los signos oftalmoscópicos que debemos buscar para ir pensando que ya el tratamiento oftalmológico es inminente. Cuando tenemos manchas algodonosas en una retinopatía diabética, ya el tratamiento se hace probablemente imprescindible, ¿no? Y si hay embarazo, pues el progreso, como les había dicho en el slide anterior,
puede ser muy rápido y hay que estar pendiente de la mujer gestante con retinopatía, porque apenas aparecen las manchas algodonosas, así sea durante su gestación, implicarían la necesidad de iniciar tratamiento láser, que sí se puede hacer en una mujer gestante porque no tiene implicancias sobre el producto que está llevando consigo, ¿no? Y las siguientes viñetas demuestran que en el 10% de las pacientes diabéticas sin retinopatía desarrollan una retinopatía diabética no proliferativa, ¿no? El 10% de las mujeres gestantes que arrancan sanas, y si ya tienen alguna retinopatía diabética, el 4% pueden desarrollar retinopatía diabética proliferativa durante la gestación. Ahora, ¿qué está pasando en la retina cuando empieza la diabetes? El primer paso está graficado en el slide, en la parte a la derecha, donde ven una gráfica de lo que ocurre con los capilares de nuestra retina en estos casos, ¿no? Un problema fundamental tiene que ver con la pérdida de estas células que rodean el capilar, que son los pericitos. El primer paso en la fisiopatología de la enfermedad microvascular retiniana por diabetes es la pérdida de pericitos. Esta pérdida de pericitos adelgaza o debilita la pared, la vuelve permeable, dicho sea de paso además, ¿no? Pero lo más importante es que la vuelve más débil, y la sola presión intravascular en el capilar comienza a generar estas vesículas, ¿no? Que son en realidad lesiones en la pared que simulan ampollas, ¿no? Y que son lo que finalmente conocemos como microaneurismas, ¿no? Estas evaginaciones de la pared se llenan de eritrocitos, se trombosan eventualmente y finalmente cierran el capilar generando la isquemia, ¿no? Usando este gráfico entonces para relacionarlo con el tratamiento, en este estadio de la enfermedad, cuando estamos recién perdiendo pericitos, el control metabólico puede permitir la recuperación de pericitos y volver este capilar a lo normal. Cuando el paciente ya comienza a desarrollar microaneurismas, hay ya algún daño estructural en el vaso sanguíneo, pero todavía se puede conseguir con control metabólico recuperar pericitos, recuperar parte de la anatomía del capilar y de repente también regresionar una retinopatía diabética que si era severa puede regresionar a moderada, o si era moderada a leve, dependiendo de la cantidad de daño que haya ocurrido en los capilares. Pero ya cuando un vaso sanguíneo se trombosa, como en el caso, en la última gráfica de este dibujo, ya aquí el control metabólico no tiene nada que hacer. Lo único que va a hacer el control metabólico es permitir que los vasos que todavía están sanos, sin trombosar, se cubran de pericitos y se recuperen, pero donde ya hubo una trombosis, donde ya se formó un trombo y se generó una isquemia, va a haber retina alterada por esta isquemia, va a ocurrir un infarto retiniano, y ese daño ya no tiene mejoría con el control metabólico. Entonces, si hacemos una recapitulación, podríamos mejorar con control metabólico solamente hasta este estadio de la enfermedad, cuando se han formado los microaneurismas, no son muchos y todavía hay capilares que se pueden revestir de pericitos. Pero cuando ya el capilar se obstruyó, se generó un trombo y la isquemia consecuente, eso ya no tiene control metabólico que lo pueda regresionar. Y ahí lo único que nos queda es eliminar el tejido infartado para que no vengan las complicaciones de las que vamos a hablar más adelante, ¿no? Estos microaneurismas suelen verse como microhemorragias en el examen de fondo de ojo. Esto es lo que debe buscar un oftalmólogo o un médico no oftalmólogo que hace un examen de fondo de ojo. Estos puntos rojos que son mucho más evidentes, más fáciles de reconocer con una prueba que se llama angiografía.
con una angiografía de fluoresceína, los puntos rojos, que son microaneurismas, se van a llenar de fluoresceína y se van a ver como puntos blancos. Esta presencia de puntos blancos nos dice, en este tipo de examen nos permite ver cuál es la densidad de microaneurismas que puede haber en una retina, que generalmente se relaciona con la severidad de la retinopatía, como vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Cuando ya los capilares estallan por las trombosis que están ocurriendo a nivel de los capilares, van a ocurrir hemorragias en mancha. Una hemorragia en mancha significa que un capilar trombosado estalló, ¿no? Y los exudados duros representan esos vasos incompetentes que resultan de la pérdida de sus pericitos. El pericito, aparte de darle estructura, forma y rigidez a la pared vascular, impide que a través de esa pared trasude contenido del intravascular. Por eso es que mientras los pericitos están presentes, los capilares en la retina son impermeables por completo. Cuando comenzamos a perder pericitos, hay una serie de cambios fisiológicos, fisiopatológicos que ocurren en el capilar que disminuyen o aumentan su permeabilidad, y esto genera que se depositen exudados lipídicos o lipoproteicos en la retina, dando lugar a lo que llamamos exudados duros, ¿no? Entonces, estos son los signos que vamos a estar observando en un paciente con retinopatía diabética. Conforme avanza la enfermedad, van a aparecer ya cambios vasculares, donde lo primero que vamos a observar es la presencia de vasos que no tienen stops, que representan las obstrucciones que están ocurriendo a nivel capilar. Esto se ve mucho mejor en la angiografía, ¿no? Y además donde se revela la isquemia que generan estas trombosis a nivel de los capilares, ¿no? Lo otro que vamos a ver es el aumento de la tortuosidad de las venas, que eventualmente las van a convertir en una cuenta de rosarios, y es a lo que le llamamos el arrosariamiento venoso, que aquí lo vamos a ver mejor. Otra vez, acá lo vemos como se vería en un fondo de ojo, y con una angiografía como se ve mucho mejor esto que parece una cuenta de rosario, que en realidad es una vena que se está alterando por culpa de los cambios que están ocurriendo a nivel vascular en la retina de estos pacientes, ¿no? El arroceramiento venoso es el signo inminente de que está ocurriendo ya una isquemia severa a nivel de la retina. Y bueno, la consecuencia de que la isquemia genere la producción de neovasos, porque eso es lo que finalmente produce la isquemia retiniana, van a ocurrir hemorragias a nivel de la retina y también a nivel del vitrio. Cuando estas hemorragias se abren al vitrio, lo vuelven opaco, y esto es lo que genera la pérdida de la visión importante en los pacientes diabéticos. Hasta aquí todavía es recuperable porque podemos hacer una limpieza de este vitrio, reemplazarlo por alguna sustancia transparente y recuperar la visión del paciente, pero lo que sangra no es resuelto con esta operación. Junto con la limpieza del vitrio hay que hacer un tratamiento láser en la retina para disminuir la generación de vasos nuevos, de neovasos, ¿no? Otras formas de hemorragia se pueden acumular entre la retina y la membrana hialoidea del vitrio y dar lugar a estas hemorragias que parecen que tienen nivel, y en realidad lo tienen. Es un nivel que se genera cuando el paciente es examinado en posición sentada. Si a este paciente lo echamos, esta sangre se esparce en ese espacio virtual que se ha generado entre la retina y la hialoides. Es un tipo de hemorragia característica de la retinopatía diabética proliferativa. Y bueno, conforme avanza la enfermedad, van a aparecer neovasos tanto en la papila como en la retina, y esto ya da lugar a lo que se denomina retinopatía proliferativa. La retinopatía proliferativa se reconoce apenas se identifica el primer neovaso que haya crecido en la retina o en la papila. En angiografía, los neovasos se reconocen porque dejan escapar libremente la fluoresceína que se les pone en la inyección endovenosa,
Cuando esto alcanza los capilares o los neovasos, como son incompetentes, son permeables, toda la fluoresceína que le hemos puesto comienza a escapar a través de sus paredes. Eso los identifica y nos habla de que tenemos que hacer un tratamiento para desaparecer estos neovasos y evitar que vuelvan a crecer en el futuro. Entonces, con todo lo que hemos visto, la retinopatía diabética puede clasificarse de la siguiente manera. Una retinopatía diabética o un paciente con diabetes sin retinopatía diabética es aquel en que no le encontramos ningún signo de los que hemos visto hace unos momentos en la retina. Y esta es la primera clase en esta clasificación para el endocrinólogo que manda a un paciente diabético a hacerle un fondo de ojo y que nosotros respondamos que no tiene retinopatía diabética. Es un dato muy importante. Quiere decir que el control metabólico que está recibiendo es bueno, o que la enfermedad todavía no ha alcanzado el tiempo para que desarrolle daños en órgano blanco como la retina. Entonces, ese valor tiene el reportar que un paciente no tiene retinopatía diabética. Ya cuando aparece retinopatía diabética, vamos a llamarla no proliferativa mientras no hayan neovasos, y aquí se puede clasificar en leve, moderado, severa. Esto lo vamos a ilustrar mejor con algunas diapositivas en adelante. Y ya cuando aparecen los primeros neovasos, como había mencionado, se trata de una retinopatía diabética proliferativa, que puede clasificarse en dos clases asimismo. En aquellas sin características de alto riesgo, que es aquella retinopatía diabética proliferativa que todavía puede hacer que no sangre hacia el vitrio o no se le desprenda la retina al paciente, porque esos que tienen características de alto riesgo son generalmente la retinopatía diabética proliferativa avanzada, que en los que es inminente el riesgo de quedarse ciego, ¿no? O sea, en realidad, esta tercera viñeta forma parte de esta segunda, porque las retinopatías diabéticas no proliferativas con características de alto riesgo son aquellas retinopatías avanzadas que están a puertas de dejar ciego al paciente. Y cualquiera de estas, inclusive aquellos que no tienen retinopatía diabética, pueden tener edema macular en la retina como parte de su enfermedad, ¿no? El edema macular no tiene la misma fisiopatología que tiene la retinopatía diabética, por eso se les reconoce como dos entidades que ocurren de manera paralela. No siempre están las dos, pero cuando ocurren de manera paralela, independiente de las causas que generan una y otra, ¿no? Vamos a hablar de esto en unos slides más adelante. ¿A qué llamamos retinopatía diabética no proliferativa leve? Es aquella en la que en el fondo de ojo encontramos uno que otro microaneurisma aislado y no más. No hay exudados, no hay ninguna otra lesión más, solamente presencia de microhemorragias y aisladas, a veces solamente en un cuadrante. Eso es una retinopatía no proliferativa leve. Ya cuando comenzamos a ver exudados, ¿no? Y tal vez limitados a un cuadrante o menos de un cuadrante, estamos hablando de una retinopatía diabética no proliferativa moderada. Pueden haber algunas manchas algodonosas, esto ya nos indica que puede haber isquemia, pero, insisto, remitida solamente a un cuadrante, ¿no? Cuando estas lesiones, manchas algodonosas, dilataciones irregulares de las venas y anormalidades microvasculares incrementan en su cantidad, ya pasamos a una retinopatía diabética no proliferativa, probablemente severa, ¿no? Esta es una moderada, no hay manchas algodonosas todavía, pero si comenzamos a ver manchas algodonosas y ocupar varios cuadrantes, junto con los otros datos de arrosariamiento venoso y anormalidades microvasculares, eso hace el diagnóstico de una retinopatía diabética no proliferativa severa, ¿no? Y en la severa, lo más importante a tener en cuenta es que estas lesiones ya están relacionadas con isquemia retiniana, que si no vemos en una imagen a color, en una oftalmoscopía, no vamos a ver la isquemia, pero la podemos deducir de ver manchas algodonosas, de ver dilataciones venosas irregulares. Acá inclusive los estudios han permitido
determinar que debemos llamar severa cuando hay hemorragias o microaneurismas en todos los cuadrantes, cuando hay dilataciones venosas irregulares en 2 cuadrantes, o cuando hay anormalidades microvasculares al menos en un cuadrante. Entonces, ya cuando tenemos cualquiera de estos 3 presentes en el fondo de ojo del paciente, hablamos de una retinopatía diabética no proliferativa severa. Esta es una severa, por ejemplo, ya hay manchas algodonosas en 4 cuadrantes, arrosallamiento venoso, ¿no? En 2 cuadrantes, ya aquí y por aquí además hay irmas. Este tiene todos los componentes, esto ya es una retinopatía diabética no proliferativa severa. Lo único que le falta a este fondo de ojo para que se convierta en proliferativa es la presencia de un neovaso. Apenas veamos un neovaso, este fondo de ojo se convierte en una retinopatía diabética no proliferativa, perdón, proliferativa por la presencia del neovaso, ¿no? En la proliferativa, como les decía, es la presencia de neovascularización la que la define. Puede haber neovascularización en el disco o neovascularización en cualquier otra parte de la retina. La presencia de hemorragias prerretinianas, subhialoideas y vítreas también es un signo de retinopatía diabética proliferativa. Aquí un dato clínico interesante podría ser que si un clínico, un médico no oftalmólogo, haciendo un fondo de ojo, ve una hemorragia prerretiniana o subhialoidea, ya no necesita hacerle más cosas al paciente. Eso es una retinopatía diabética proliferativa y por lo tanto ese paciente tiene que pasar inmediatamente al oftalmólogo para recibir el tratamiento adecuado, que va a ser una fotocoagulación panretiniana seguramente. Y ni qué decir si ya encontramos desprendimiento de retina traccional. Una retinopatía diabética proliferativa en este estadio, aparte de llamarse avanzada, es una retinopatía que ya está causando pérdida visual irreversible y es inminente la ceguera. Si este desprendimiento de retina se extiende a toda la retina, la ceguera se establece y eso no tiene forma de recuperarse. Una cirugía podrá poner la retina en su lugar, pero la recuperación funcional va a ser muy poco probable de conseguir, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto que parece una retinopatía diabética no proliferativa severa, por este penacho de neovasos que vemos acá, se convierte en proliferativa, ¿no? Y sería una proliferativa todavía sin signos de alto riesgo, sin características de alto riesgo, porque no hay indicios de que esto vaya a sangrar de manera inminente. Ya cuando vemos este tipo de hemorragia, que es una hemorragia subhialoidea prerretiniana, ya el hecho es que esos neovasos que vimos aquí sangraron y han dado lugar a la hemorragia. Esto ya es una retinopatía diabética no proliferativa, perdón, proliferativa con signos de alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? Alto riesgo de dejar ciego al paciente. Una vez que esa sangre se abra hacia el vítreo, esto se va a enturbiar por completo y el paciente va a perder la visión completamente, ¿no? Otra vez, hemorragias prerretinianas, hemorragias más neovascularización en el disco. Todo esto es lo que va a dar lugar a que si esto se abre hacia el vítreo, se produzca la ceguera, o si las tracciones que se están generando en estas hemorragias en el vítreo comienzan a jalar la retina y la desprenden, es la otra causa de ceguera que va a ser importante. Y si se acuerdan, la otra causa de ceguera era el glaucoma neovascular. Esta producción de neovasos en una retina isquémica se va a transmitir hacia la cámara anterior del ojo y va a generar que se produzcan neovasos en el ángulo camerular y generar el glaucoma neovascular del que hemos hablado como causa de ceguera de estos pacientes que tienen retinopatía diabética proliferativa avanzada. ¿Qué es esta, no? Es la retinopatía diabética de alto riesgo con desprendimiento traccional que pueden comprometer la mácula, pueden producir hemorragia vítrea, ocultando la posibilidad de clasificar. Es verdad, una vez que uno ya tiene una hemorragia vítrea, ya es imposible clasificar la retinopatía, debemos considerarla la más severa de las posibilidades, y aquí el tratamiento, el único tratamiento que existe es el quirúrgico, ¿no? Reparar esta retina, tratar de soltar estas
adherencias que hay entre el vitrio y la retina es la función, es el objetivo que tiene el cirujano de retina y vitrio para solucionar el problema del paciente. Pero otra vez, insisto, vamos a recuperar la anatomía de la retina. Lo que no vamos a recuperar es la función visual. Acuérdense que todo esto está ocurriendo porque ya hay isquemia en la retina. Y la retina isquémica no ve. La retina isquémica lo único que produce son factores que dan lugar a la formación de neovasos y proliferación fibrosa, que es la que genera los estadios avanzados de la retinopatía diabética, ¿no? Y algunas palabras sobre el edema macular. El edema macular es un engrosamiento de la mácula que disminuye su transparencia, deja de verse el fondo coroideo y, consecuentemente, por estar en la mácula, disminuye la agudeza visual. Cuando ustedes tengan un paciente diabético con disminución de agudeza visual, no piensen en retinopatía diabética. En lo que deben pensar primero es en un edema macular diabético. Y las formas de estudiar esto es a través de una angiografía donde se demuestre la extravasación de fluido en la zona macular, o lo que ya actualmente tenemos a nuestra disposición, que es la tomografía de coherencia óptica, que nos permite obtener cortes casi histológicos de la retina, donde se puede observar este edema que está levantando y engrosando la mácula, razón por la cual pierde su función visual. Este edema macular diabético es la primera causa de deficiencia visual moderada en pacientes diabéticos. Insisto en lo que les dije hace un ratito, si tienen un paciente diabético que recién está empezando su diabetes, pero tiene disminución de la agudeza visual, lo primero que hay que descartar es un edema macular, no una retinopatía diabética, ¿no? 10% de todos los pacientes con diabetes mellitus van a desarrollar edema macular durante su vida, tengan o no tengan retinopatía, ¿no? Y de ellos la mitad tienen compromiso del área foveal, o sea, aquella área que va a comprometer directamente la agudeza visual del paciente, ¿no? En la población de diabéticos, ya habíamos hablado algo de la frecuencia, entre los pacientes diabéticos tipo 1, se hablaba del 10%, el 11.1 con precisión, en los diabéticos tipo 2, 8.4 es la incidencia de edema macular por diabetes. Y para desarrollar edema macular también hay factores de riesgo. La duración de la diabetes, igualito que en la retinopatía, es una causa. Casi el 30% de los diabéticos tipo 1 y muy parecido a los diabéticos tipo 2, la duración, con más de 20 años, ya van a tener edema macular diabético casi con toda seguridad. La severidad también está asociada a la presencia de edema. Mientras más severa es la retinopatía, más probabilidades hay de tener edema macular. Por lo tanto, cuando hacemos el estudio de una retinopatía diabética, siempre debemos buscar si también tiene asociada un edema macular, porque el tratamiento es diferente, como vamos a ver más adelante. Y la edad del establecimiento del diagnóstico también es importante. Casi no hay edema macular en menores de 15 años. Entre los 15 y 19 años es raro, puede haber, pero es muy raro, 2%. Y ya por encima de los 45 años, pacientes diabéticos pueden, hasta en el 26% de los casos, tener edema macular diabético. Hablando ya del tratamiento, en general, para la retinopatía diabética, el control de la glicemia, el uso de IECASIS que está asociada a la hipertensión arterial y los otros factores adicionales de los que hemos hablado, la gestación, la hiperlipidemia, si son controlados adecuadamente, ellos solo va a contribuir a la mejoría de la retinopatía diabética. Esto siempre y cuando todavía no se hayan establecido daños por isquemia en la retina. Una vez que se establece la isquemia, ya el tratamiento metabólico no va a ser suficiente. Todos estos factores controlados no van a revertir la retinopatía diabética y tenemos que hacer uso de tratamientos oculares. Y dentro de estos tratamientos, el que más conocemos y más usado ha sido es el láser, ¿no? Donde lo que hace el láser es destruir retina enferma para conservar la retina macular sana, lo más sana posible, que es la retina que nos permite ver como vemos habitualmente. Este tratamiento hace perder visión, hace perder campo visual. Este tratamiento me gustaría que lo consideren como una amputación que se le hace al paciente en aras de conservar la visión central y contribuir a que el paciente todavía tenga una visión útil después de hacerle el tratamiento. Pero es una amputación.
no deberíamos decirle a un paciente que va a ser sometido a láser que se le va a poner láser para mejorar su visión. Eso no es verdad. Vamos a sacrificar buena parte de la retina, buena parte del campo visual en aras de conservar solamente la visión central que nos sirve para verle la cara a una persona o para leer o para ver para hacer muchas actividades, es verdad, pero vamos a perder visión periférica. Hay cierta discapacidad visual que se va a adquirir por este tratamiento, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. Y para los pacientes con edema macular, el tratamiento de primera línea en la actualidad es el uso de antiangiogénicos intravítreos. Si hay que hacer algún tratamiento en el que vamos a conservar la anatomía del globo ocular y devolverle visión al paciente de manera efectiva, es el tratamiento del edema macular con antiangiogénicos intravítreos. De un tiempo a esta parte, este tratamiento acompaña a muchos tratamientos láser, porque cuando se hace el tratamiento láser, a veces hay un edema macular concurrente que solamente con el tratamiento láser no va a mejorar. Entonces al paciente se le da el tratamiento combinado. Se le trata con antiangiogénicos para el edema macular y se le trata con la fotocoagulación panretiniana para la isquemia que se ha generado por la retinopatía diabética avanzada que tiene. Y finalmente, como una prevención de pérdida de visión, es importante tener en cuenta cada cuánto tiempo debemos ver a nuestros pacientes. Ya se ha establecido que el primer examen ocular en un paciente diabético, si es insulino dependiente, es a los 5 años después de haber hecho el diagnóstico. Esto tiene mucha precisión porque por lo general se sabe cuándo un paciente va a comenzar a usar insulina, que lo convierte en un paciente diabético insulino dependiente, y desde ese momento se cuentan 5 años para el primer examen ocular. En cambio, para el diabético tipo 2, el momento del diagnóstico debe ser, perdón, el momento del examen debe ser el momento en que se hace el diagnóstico. Acuérdense que en los diabéticos tipo 2 la enfermedad puede ser silente por muchos años. El paciente diabético puede ser asintomático muchos años después de haber empezado su diabetes. Por eso es que la recomendación cuando se tiene un paciente diabético tipo 2 es hacerle el examen de fondo de ojo en el momento que se hace el diagnóstico de diabetes tipo 2. 20% de los pacientes con retinopatía diabética al momento tienen retinopatía al momento del diagnóstico. Ese es un número importante, ¿no? Si 1 de cada 5 diabéticos que diagnosticamos ya tienen retinopatía, eso obliga a tener presente que al momento del diagnóstico haya que hacerle siempre un examen de fondo de ojo al paciente diabético tipo 2. Y el seguimiento va a ser de acuerdo a la retinopatía que tenga, anual o cada 3 meses, como puede ser durante la gestación. Aquí les presento una pequeña tablita, ¿no? Donde se grafica que para el diabético insulino dependiente el primer examen es entre los 3 y 5 años después del diagnóstico, a partir de los 10 años de edad, y luego anual. Y en los diabéticos tipo 2 al momento del examen y luego anual. Ya una vez que se establecen retinopatías diabéticas de algún tipo, moderada o severa, los tiempos se acortan y si la paciente está embarazada, se acortan mucho más porque ya hemos dicho que en cuestión de semanas puede pasar de una clasificación a otra si es que no se toman en cuenta la severidad de la hiperglicemia o la severidad de la retinopatía que tenía en el momento del examen. Y creo que eso es todo. Yo les agradezco su atención y quedo atento a las preguntas que puedan haber surgido. Muchísimas gracias, doctor, y felicitarlo. Su ponencia se ha desarrollado de manera clara. ¿Nos podría brindar alguna otra recomendación final? Lo que me gustaría contarles es que en nuestro hospital estamos tratando todos los tipos de retinopatía diabética
Tenemos actualmente una casuística muy grande. Ustedes saben que tenemos un servicio de endocrinología también, que nos envían a los pacientes. Estamos aprendiendo lo que ya la teoría, en la teoría se ha mencionado, ¿no? La idea ahora es evaluar muy temprano a los pacientes diabéticos y tratar de detectar la retinopatía cuando recién se está iniciando, porque es el mejor momento para dar tratamiento que evite la progresión e inclusive regresiones. Cuando un oftalmólogo recibe un paciente diabético con retinopatía diabética no proliferativa severa o severa, ya no le queda mucho por hacer al tratamiento metabólico y solamente nos queda a nosotros amputarle una parte de la retina o inyectarle sustancias dentro del ojo para conseguir mejorar su agudeza visual temporalmente, porque sí es verdad que la retina sana que va quedando después del tratamiento con láser, por ejemplo, sí necesita que el control metabólico se establezca. El tratamiento láser no protege a la retina sana que va quedando. La retina sana se va a ir cuidando conforme el paciente siga recibiendo atención para su control metabólico. Un paciente que se descuida después de un tratamiento láser, lo poquito que le quedó viable se puede malograr por no haber continuado su tratamiento, su control metabólico. Entonces, en realidad, no se puede hablar de una curación al 100% con el tratamiento que damos nosotros. El tratamiento del paciente diabético va a ser siempre de por vida y solamente queda vigilarlo, ¿no? Tenerlo, si lo tenemos cerca, si viene al hospital, pues hacerle los controles periódicos apropiados para evitar que progrese su enfermedad, ¿no? Eso sería todo. Agradecerle nuevamente, doctor, y felicitaciones y agradecer a todos por su participación. Además de invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IC que se han realizado. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Hasta una próxima tele-IC. Ha sido un honor tenerlo con nosotros, doctor. Gracias. Un gusto. Muy bien. Gracias. Entonces, terminamos.